Sean bienvenidos a estas instalaciones de la Biblioteca de la Legislatura del Estado de México. Aquí en esta biblioteca se conservan muchísimos libros, textos de la historia tanto del Estado de México como de la historia nacional. Qué bueno que se hayan dado tiempo para venir a conocer parte de esto, pero también parte de la historia de uno de los pueblos más importantes del Valle de México. El arqueólogo, yo le digo arquitecto, pues no, el arqueólogo Luis Córdoba Barradas va a presentar el día de hoy un texto que trata sobre los sitios prehistóricos de Tultepec 1 y 2, trampas para cacería de mamuts, proceso de destace y rituales en el norte de la Cuenca de México. Dos compañeros de él van a hablar de él y de su libro, y la maestra Alica Roxana Vargas Gómez, quinta regidora del municipio de Tultitlán, va a iniciar con unas palabras de entrada a este evento. Bienvenida, maestra Alica. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Soy la maestra Alica Vargas Gómez, quinta regidora, orgullosa regidora del municipio de Tultitlán, que el día de hoy pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en este maravilloso recinto, lo decíamos hace ratito. Maestro Navarrete, muchísimas gracias por la bienvenida, y sea esta la oportunidad para, a través de usted, del maestro Rodrigo, darle un agradecimiento bien grande a la maestra Mónica, nuestra diputada, la diputada Mónica Granillo Velasco, presidenta de la Comisión de Biblioteca y Editorial. Maestro, hágale saber a la maestra que estamos muy agradecidos, el cronista municipal de Tultitlán, el arqueólogo Luis Córdoba Barradas y yo de manera personal, por encontrar en la maestra siempre ese entusiasmo y esa complicidad ante los proyectos que nacen de la regiduría. Dígale, maestro, que es esta la oportunidad. Sabemos que las cuestiones de agenda impidieron estar el día de hoy aquí a la diputada, que agradezco de todo corazón a nombre del gobierno municipal la bondad que siempre tiene para nosotros, para traer estas obras. La maestra es aliada no solamente de las causas de Luis, que tienen que ver con la cuestión de investigación de arqueología, sino todo lo que a nivel educativo, cultural, pues se crea allá en Tultitlán, y específicamente desde la quinta regiduría. Sea este, maestro, la oportunidad para agradecer de verdad a la diputada, y también sea esta la oportunidad, maestro, para darle un saludo a través de usted a nuestro diputado, el maestro Rigoberto Vargas Cervantes. Sabemos de la agenda de trabajo que tiene, pero también de todo eso que lleva a cabo aquí en la legislatura del Estado de México, de siempre enarbolar las causas de la educación, de las infancias y las adolescencias. Estamos siempre siguiéndolo al maestro en todas esas iniciativas. Sea este pues el momento propicio para agradecer, maestro, y dígale que le respeto, le admiro y le quiero de manera pues muy particular. Es un compañero al que le he seguido los pasos en el sentido del ejemplo del trabajo y de la dedicación. Agradezco muchísimo también la asistencia de Federico García García, cronista municipal de Tenancingo y además secretario general de la MECROM. Muchas gracias, Federico, nuevamente por estar el día de hoy con nosotros, por acompañarnos, por en una nueva oportunidad pues deleitarnos con la obra de Luis Córdoba Barradas. También aprovecho este momento para agradecer a mi compañero en el presidium, José Jaime Castro Recendis, cronista también de la MECROM, cronista emérito también. Muchas gracias por la asistencia y por estar el día de hoy aquí. Por supuesto, a la encargada de este maravilloso lugar, a la maestra licenciada Ligia. Gracias, Ligia, por la recepción siempre, por el entusiasmo, la sonrisa y seguramente las anécdotas que saldrán el día de hoy, porque ya salieron unas cuando vinimos hace algunos meses.
Y quiero agradecer de especial manera la asistencia de ustedes, compañeras y compañeros, también soy maestra, sé que la mayoría de nosotros somos maestros y que vienen de cumplir una jornada de trabajo, todavía es más encomiable, más aplaudible y pues me llena de mucha felicidad su asistencia. Gracias compañeras, compañeros por la solidaridad, por acudir al llamado de nuestra diputada y también de este maravilloso libro que el día de hoy vamos a presentar. Por supuesto, a mi derecha tengo a quien admiro mucho, no le gusta que lo diga, pero yo lo voy a decir. Cuando yo llegué a Tultitlán, con la honrosa encomienda de ser regidora, yo sabía de Luis y de sus andanzas desde que yo era una niña. Yo vivo en la comunidad de Lechería, de ahí soy originaria, y mis tíos tuvieron una relación personal con Luis de hace mucho tiempo y hablaban mis tíos de ir a Villa Barradas, un lugar allá en Tultitlán, una ex hacienda o hacienda, Luis, un lugar, un sitio en especial. Y hay una amistad de mis tíos con Luis y hablábamos mucho de su obra. La vida, la actividad magisterial y esta honrosa encomienda me dieron la oportunidad de empatar con Luis, con su corazón y su inteligencia. Y yo le dije, Luis, admiro mucho tu obra y yo desde esta tarea que tengo de ser representante popular voy a difundir tu obra. Y tengo aliados que sé que me van a ayudar. En ese momento, a los pocos meses, vine muy entusiastamente con la maestra Mónica y le dije, ¿qué quería maestra Mónica? El cronista municipal Luis Córdoba, Le empecé a contar y de ahí nació la primera presentación de un libro. Después, al paso del tiempo, Luis llegó a la regiduría un día, porque Luis es una persona muy sencilla, un gran intelectual, pero un ser humano de una generosidad bárbara. Y llegó a la regiduría y siempre le invito su coca, no me digo Coca-Cola, no van a que quede otra coca. Quienes han ido por allá, tengo pues hay un espacio para una agüita y pues de vez en cuando un refresquito. Le digo, vente Luis, empieza a platicar conmigo y me dice, maestra, voy a hacer un libro sobre las excavaciones o la investigación en Tultepec, los sitios arqueológicos, relación a los mamuts, porque en esas fechas se dio lo del AIFA, con más relevancia, leí una nota de los osamentas encontradas. De ahí pues nació mi entusiasmo, todavía me contagió más Luis para poderle apoyar en la impresión de este libro y pues vine rápidamente a decirle a la maestra Mónica que me apoyara con la impresión de este libro. Le presenté y le dije, maestra, me pide el cronista que nos haga el favor de hacer el prólogo, de escribir el prólogo. Así que este libro está lleno también de grandes cosas y una de ellas, el prólogo que la maestra Mónica nos hizo favor de escribir. El día de hoy quiero no abusar de la palabra, agradecer infinitamente al universo por la oportunidad de estar aquí, a ustedes por su compañía y sin más preámbulo decirles que hoy estos huesos van a hablar a través de las palabras de quien el día de hoy preside estos trabajos. Yo no soy la experta, yo soy la que echa porras, entusiasta admiradora de Luis y una maestra que no ha perdido el encanto de aprender y de seguir enseñando con la práctica que tantos años estuve en el aula. Pero pues muchas gracias Luis por estar el día de hoy aquí y gracias a ustedes por su asistencia. Gracias. Enseguida, el licenciado y maestro en historia, cronista y todo lo demás, Federico García García, hará una semblanza del autor del libro y además va a hablar sobre el libro. Adelante, maestro. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer esta nueva oportunidad de poder estar a la mesa con grandes amigos, pero sobre todo con grandes amantes del pasado, del ayer, que nos permite sabernos cómo somos hoy. Y no solo del ayer, sino también del anteayer. Nos interesa la historia, pero hoy vamos a conocer de la prehistoria. Y esto es gracias a Luis Córdoba Barradas, un arqueólogo de formación profesional, pero todo un intelectual lleno de características capaces de aglutinar en su haber para realizar trabajos de investigación que, como el que hoy nos presenta, nos da oportunidad de saber que el arqueólogo, como muchas profesiones,
requiere del conocimiento de otras ciencias o de otras áreas del conocimiento. Las disciplinas que se convierten en auxiliares en Luis son no solamente eso, son toda una especialidad, como lo van a poder ver en su obra. Luis Córdoba Barradas también es el cronista del municipio de Tultitlán y tiene en su haber no solo las monografías de este municipio, sino también una fecunda obra, resultado de la combinación de su trabajo de arqueología más su gusto y amor por la historia. Si hay que conocer de Cuautitlán y Tultitlán y Tultepec y toda la región que ahora nos compete en este libro, Luis Córdoba no solo sabe la crónica, no solo sabe la historia, también sabe de la prehistoria. Y hoy tenemos la oportunidad de reconocer esta obra, reconocerle a él en su trayectoria y a lo que nos convocaron, a compartir una mirada de este libro, del cual me permitiré dar lectura a unas líneas, resultado de haber tenido oportunidad de estar hojeando su obra. La trascendencia de la investigación radica en su difusión. El trabajo de Luis Córdoba se ve coronado con la publicación de la investigación que le encomendó la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero, sin duda, es el apoyo irrestricto de la diputada Mónica Miriam Granillo Velasco para su publicación y que no quedara silenciado este trabajo en el a veces inaccesible archivero de los informes institucionales. Al igual que el apoyo de gestión para su concreción, el de la incansable, entusiasta y siempre promotora maestra Alica Vargas Gómez, quinta regidora del Ayuntamiento de Tultitlán. Es evidente que el amor al terruño, además del paisanaje, como decimos coloquialmente, son motores potentes para materializar los objetivos de dar para recibir, de oír para ser escuchado, de andar en el camino de la búsqueda de nuestra identidad, para confirmar quiénes somos y de dónde venimos. Y con ello, sumar con extraordinarias explicaciones que nos dicen lo que fue el lugar en el que habitamos. Así, un aporte como el que muestra Luis Córdoba coloca a la región del norte del antiguo lago de Jaltocan en el escenario de las investigaciones acerca de los mamuts en el plano internacional. En el país, el Estado de México como el lugar de repunte en las investigaciones sobre el tema y que van a confirmar los nuevos hallazgos que reveló la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En el ámbito estatal, nos enorgullece que el cronista de Tultitlán sea quien encabezó las investigaciones de estas excavaciones arqueológicas en Tultepec. En su libro, bajo 10 apartados, nos lleva a recorrer su trabajo con la marca que tiene su profesionalismo. Una aventura intelectual en la que uno descubre el fascinante mundo del arqueólogo y el grado de articulación que ha logrado cuando, como si fuera lo más natural, acude a las demás áreas disciplinares, un especialista en cada una de ellas. Revela su capacidad de paleontólogo al describirnos las osamentas del mamut en la zona, su cualidad de geógrafo para ubicarnos en los sitios y geografía alrededor del antiguo lago de Jaltocan y la combinación de su ámbito profesional en la estratigrafía y cambios climáticos regionales. Aquí solo nos contextualiza en el tema y en la región para luego, de forma magistral, describir los sitios de exploración Tultepec I y Tultepec II, capítulos en los que me llama la atención la sencillez del intelectual que tiene como premisa el conocimiento por sí, y para lograrlo realiza un balance armónico para llevar a cabo su trabajo de campo, su trabajo de gabinete y sumarle la amplia habilidad de la interacción social para trabajar con la cronista de Tultepec, nuestra querida amiga Juanita Zúñiga Urbán. Además, los vecinos y trabajadores que se vuelven informantes valiosos. Esto le caracteriza como un gran etnógrafo.
A ello sumemos el tacto para dialogar con el presidente municipal en turno y la pericia para sumar su buena disposición en la realización de las exploraciones. Esto también es habilidad política. Pero es, sobre todo, un hombre generoso que vuelca su capacidad intelectual en la provocación con nuevos supuestos y con estos a plantear nuevas preguntas. Entre ellas, y lo más importante, que los mamuts de los sitios Tultepec I y Tultepec II fueron aprovechados por los cazadores-recolectores del Pleistoceno final. En ello no parece nada fuera de lo ya sabido. Los hombres prehistóricos, sabemos, lo hacían, pero no es solo allí donde contribuye a conocer más de los mamuts en México y el mundo, sino en plantear que los cazadores-recolectores construyeron trampas, es decir, que hubo intención y organización, y esto sí, nadie lo había propuesto ni demostrado. Así, el gran hallazgo en las excavaciones y el mayor aporte de Córdoba Barrada son lo que él llama las trampas lineales para mamuts. Este es su gran aporte, que fue sistemáticamente comparado con otros estudios nacionales e internacionales y demostrado con su investigación. Esto, por lo menos, dará pauta para seguir siendo punta de lanza en este tipo de investigaciones. Reflexivo y retador, porque no es concluyente, pero sí incitador, no dice que hasta aquí se acaba o es la verdad toda, solamente provoca. Córdoba Barradas, el cronista de los mamuts, abre otra veta de investigación y convierte su texto en un referente obligado para las próximas investigaciones sobre el tema. Digo de Luis Córdoba, el cronista de los mamuts y de los cazadores-recolectores, porque ese remoto pasado, el Pleistoceno final, de 20.000 a 10.000 años antes del presente, lo acerca con su habilidad narrativa como si no hubiera pasado más que hace poco tiempo. Narrativa que, si no es literariamente acabada, no lo necesita, por cierto, sí es sencillamente digerible. No se requiere ser especialista para leer este libro de principio a fin. Esto otorga otro plus a la obra de Córdoba Barradas, pues facilita el acceso al conocimiento a todos. Los datos duros, los tecnicismos, las palabras difíciles, pues, estratigrafía, tefras fechadas, andesita, se resuelven con diccionario básico y, en caso de no tenerlo a la mano, el contexto disipa. En este sentido, la inversión en la publicación del trabajo de Luis Córdoba Barradas ha dado y dará más frutos. Su labor genera conciencia individual y colectiva, fomenta arraigo y da sentido de pertenencia, enorgullece y crea identidad. Con la publicación de Sitios prehistóricos de Tultepec 1 y 2, trampas para cacerías de mamuts, procesos de destace y rituales en el norte de la Cuenca de México, primeras interpretaciones, ampliamos nuestro horizonte de conocimiento sobre la región del antiguo lago de Jaltocan y permite hacer del trabajo del investigador Barradas un círculo virtuoso de conocimiento y amor al terruño. Y cierro con una cita en el que resalto este círculo virtuoso. En el Museo del Mamut en Tultepec también se ofrecen los servicios de talleres infantiles, exposiciones temporales, eventos de noche de museos, visitas guiadas y conferencias de especialistas. En un poco más de un año de inaugurado, la asistencia ascendió a más de 50,000 visitantes. Las referencias señaladas son pertinentes, pues sirven de marco para resaltar el hecho de que la población se ha ido concientizando acerca de la importancia de preservar, conocer y estudiar los restos paleontológicos. Pues días después de inaugurado el museo, por lo menos 3 personas hicieron entregas voluntarias de restos de mamut que habían localizado hacía un tiempo y que guardaban en sus casas. Es así como esta obra genera conciencia individual, fomenta arraigo, da sentido de pertenencia, enorgullece y crea identidad. Enhorabuena y felicidades. Bueno, pues para seguir hablando del libro
del maestro Luis, el licenciado en Historia y quién sabe cuántos títulos más, José Jaime Castro Reséndez, nos va a dar otra lectura del libro. Bien, muchas gracias. Con el permiso de ustedes, es un agasajo estar aquí con todos ustedes, maestra Alica, licenciada Ligia. Pues, como decía Federico, para nosotros, como cronistas, y que formamos parte de una asociación estatal de cronistas, la AMECROM, y que también formamos parte de una asociación nacional de cronistas, pues es un orgullo, una satisfacción muy grande compartir no solamente estos momentos en los que vamos a presentar o a hablar de la presentación de una obra bastante interesante. Es un orgullo tener como compañero cronista a Luis Córdoba Barradas. De veras, es una satisfacción muy grande porque yo, desde el momento en que lo conocía, cerca de hace dos décadas, creo que 2 décadas que tenemos de conocernos, yo llegando a la AMECROM, el primero que me encuentro y platico con él, porque estaba a un lado de una compañera mía, también de muchos años, Oralia, siempre acompañando a Luis, pues yo con la familiaridad del trato que tenía con Oralia, pues me acerqué con Luis y me di cuenta de veras no solamente de esa calidad humana que tiene, sino de el conocimiento tan profundo, ¿verdad? Porque como cronista, al darnos a conocer sus trabajos de crónica, pues a mí en lo personal me hizo visualizar que Luis iba mucho más allá del trabajo de la crónica. Como lo voy a mencionar en unas líneas también que escribí, pues notamos en Luis un trabajo serio, un trabajo formal, un trabajo de veras sistematizado por lo que pudiéramos decir la aplicación del método científico. Bien decía Federico, no somos los especialistas para entender una obra de esta magnitud, pero como decía la maestra Álica, sí somos los que venimos a echarle porras a Luis, la verdad, ¿no? Y yo comparto esa expresión y aquí estamos, Luis, de veras, y muchísimas gracias por habernos invitado para estar aquí contigo. Y así empiezo. Desde hace cerca de 2 décadas que he tenido la oportunidad de conocer a mi gran amigo, el arqueólogo Luis Córdoba Barradas, primero lo conocí como cronista. Primero lo conocí así. Y a medida que iba avanzando el tiempo y a medida que iba yo leyendo los trabajos de Luis, pues me di cuenta de la categoría, de la calidad de un investigador, ¿verdad? Tan dedicado, de un investigador tan serio, que realmente decía yo, lo que este señor hace, de veras, que va a tener trascendencia. Un investigador especialista en el desarrollo de trabajos aplicando con rigurosidad el método científico. He corroborado su gran esfuerzo al rescatar y difundir la historia de Tultitlán. Quizá ahorita nada más vamos a hablar de este libro, pero no, es que Luis no solamente ha escrito esto, no. Aquí me hizo favor de obsequiarme el 4º tomo de cuatro que ha escrito sobre su pueblo natal, sobre Tultitlán. No, y no queda aquí nada más en 4 tomos. No. La obra de Luis, como lo mencionaremos más adelante y lo ha mencionado Federico, es una obra verdaderamente trascendente, de veras. Y no ha quedado nada más ahí a nivel local. Se ha procurado también el rebasar las fronteras de su propio terruño. Entonces, tiene un gran esfuerzo al rescatar y difundir la historia de Tultitlán, su pueblo natal, exacerbando, como decía Federico, y conste, no nos pusimos de acuerdo. De haberlo hecho, pues obviamente a lo mejor haríamos líneas muy consecuentes, pero no.
porque lo sentimos así. Luis siempre en su trabajo ha exacerbado un fuerte sentido de identidad como mexiquense. De veras, para nosotros es ese orgullo. Para nosotros, que formamos parte de la AMECROM, es un orgullo tenerlo no solo como cronista colega, sino como nuestro vicepresidente. Hace un momento decía Federico, también él tiene esa habilidad de poderse proyectar hacia, vamos a decirlo en este momento, hacia las autoridades municipales, manejando cuestiones de carácter político, ¿verdad? Pero pues realmente para nosotros, como una asociación que agrupa a la mayor parte de los cronistas del Estado de México, ¿sí?, de los 125 municipios, y cronistas universitarios, como es el caso de un servidor, que habemos, aquí hay una compañera también, cronista universitaria, pero también cronista delegacional, ¿no? Yola, bienvenida, muchas gracias. Entonces, la verdad es que esta asociación agrupa a personalidades que nos hemos preocupado por exacerbar, como lo decía hace un momento, el sentido de pertenencia, como mexicanos y como mexiquenses. Luis Córdoba Barradas, en su trabajo, que aquí lo estamos presentando, con este título tan pequeño que le puso Luis, no es trabalenguas, es el resumen de todo el contenido que hay aquí. El título por sí solo está diciéndonos, ¿verdad?, todo lo que pueda tener. Es un resumen de esta obra. El título de esta obra, de veras, es un resumen. Sitios prehistóricos de Tultepec 1 y 2. Y no queda ahí, sino habla de las trampas que un grupo numeroso de personajes de la época del Pleistoceno planificaron para lograr la captura de aquellos enormes paquidermos que sirvieron de alimento a la sociedad que en un momento dado exigía satisfacción a esas necesidades. Proceso de destasis rituales en el norte de la Cuenca de México. Vean cómo este título en sí está, pues, en resumen, conteniendo todo lo que Luis, de un proceso de investigación científica, realizó, no en un año, no, por favor, estos trabajos llevan muchísimo tiempo, ¿no? Y si bien es cierto que la antropología física, y si bien es cierto que la paleontología tiene que echar mano de otras ciencias, pues aquí estamos para echarle porras, ¿no? No como científicos, sino como historiadores formados en las aulas universitarias. Ha sabido Luis, en una perfecta amalgama, establecer una relación de un trabajo de investigación con verdadero rigor científico con el de la crónica. La crónica no es tan profunda en su construcción, no es tan sistemática como la historia. El cronista se encarga de registrar, rescatar y difundir los hechos que él está observando, ¿verdad?, de su entorno y de su contexto. El historiador no, el historiador va más allá. El historiador lleva a la aplicación del proceso del rigor de la investigación científica. Y no se diga un arqueólogo, ¿verdad?, que con las técnicas propias de su especialidad tendría que llegar no solamente desde el planteamiento de sus hipótesis, ¿no?, sino y llevar a efecto un proceso de investigación, primero documental, como decía Federico, de gabinete, ¿sí?, posteriormente ir al lugar de los hechos, ¿verdad?, ir a donde precisamente se está presentando el fenómeno que la hipótesis le estaba marcando a nuestro compañero Luis, ir al lugar de los hechos, ir allá, al campo, a aplicar la investigación de campo. Y después, con los resultados de esas dos etapas del proceso de la investigación, pues decía Federico, Luis se convierte en el cronista de los huesos de mamut, ¿verdad? Yo lo diría de otra manera, ¿no? Pero como cronista, de veras, lleva el resultado de su trabajo de investigación,
lo lleva a un laboratorio y ahí aplica también las técnicas de investigación experimental. Creo que no me equivoco, ¿verdad? Creo que por ahí va el asunto. Y el resultado, obviamente, tendría que registrarlo, tendrá que hacerlo en una bitácora primero y después, a lo mejor con todo el proceso ya estructurado, pues llegar a la publicación de este trabajo, ¿no? Bien. Quienes hemos disfrutado la oportunidad de ver el trabajo de crónica que manifiesta, en la que manifiesta Luis, ese interés por el rescate, no solamente de la parte de la historia o de la prehistoria, sino rescata también, vamos, en todas sus obras, y así yo en lo personal sí lo he percibido, vamos a decir así, el sentido de pertenencia, la identidad, primero mexiquense y posteriormente mexicana. Quienes hemos disfrutado de la oportunidad de tener en nuestras manos una lectura como la que hoy se presenta, nos damos cuenta de que la información contenida adquiere un valor insospechado desde el momento en que surge a manera de testimonio de la naturaleza del Pleistoceno, de esa naturaleza que en el Pleistoceno existía y que hoy, al ser rescatada y reconstruida en este magnífico trabajo, en este que estamos presentando, bueno, que presenta el compañero Luis Córdoba Barradas, pues no hay otra más que ver, o por lo menos cuando nos dimos la oportunidad de leerlo, de tenerlo, de sentirlo, pues nos dimos cuenta que es un trabajo que presenta, como lo he mencionado, ese rigor metodológico de investigación o de la aplicación de la investigación científica en todos sus aspectos. Aquí el arqueólogo Luis Córdoba nos permite visualizar la flora y la fauna en la que se desarrollaron los grandes paquidermos que transitaron desde las tierras del estrecho de Bering hasta llegar a pastar en la cuenca lacustre del Valle de México. Siempre he dicho que es muy importante manifestar, y yo lo reitero, mi estimado Luis, el aprecio que le tenemos, ¿verdad? Y que me ha dado la oportunidad de comentar para mí, esta valiosa obra. En lo personal, cuando, inclusive el día de ayer me decía, ¿y ya lo leíste? Me preguntó el día de ayer, me habló por teléfono, y le dije, bueno, pues sí, pues sí, la verdad es que sí, porque me ha dado esa oportunidad, sirviéndome de este espacio, para dirigirme a todos ustedes, para decirles que este es un trabajo que a mí me llamó mucho la atención. Y como dijo Federico, no se necesita ser especialista, así lo anoté, Federico, no se necesita ser especialista para entender a Luis Córdoba Barradas. De veras, si ustedes tuvieran la oportunidad de adquirir esta obra, les invitamos a que lo abran con ganas de echarle una lectura, pero padre, porque su ágil pluma nos hace sentir la descripción plena y bien detallada de la forma en que se presentaron las escenas desde la excavación de cientos de toneladas, ¿verdad?, de tierra, de retirar cientos de toneladas de tierra con un equipo de trabajo que hasta descubrir pieza por pieza. Tuvimos la oportunidad, Luis, gracias, de habernos invitado al lugar donde tiene, yo creo que más de 15,000 piezas, ¿no? 1,500 piezas, 1,500 huesos. Y yo quise cargar un omóplato, pero no, la verdad, imagínense, de un paquidermo de esa dimensión, era imposible, no pude. Entonces, muchas gracias, Luis, por permitirnos esta oportunidad de estar acompañándote aquí en la presentación de tu obra, porque sin lugar a dudas nos convierte en sensibles amantes de la historia y a la culta lectura que motiva a la exacerbación de la identidad. El contenido de este trabajo bibliográfico es verdaderamente trascendente, ya que es el resultado, como él lo ha estado mencionando, de un auténtico proceso de investigación científica. Es una investigación en la que nuestro amigo Luis
aporta valiosos resultados para el conocimiento de la prehistoria y en especial, la prehistoria a nivel general y en especial y en forma específica del municipio de Tultepec, Estado de México. El trabajo de Luis Córdoba lo convierte en un visionario investigador con resultados firmes desde el momento en que sabiamente supo plantear hipótesis, porque la investigación el tipo de investigación que Luis está aplicando es una investigación de carácter cuantitativo, si no me equivoco, parte del planteamiento de hipótesis y aplicando cada uno de los pasos del método científico hasta llegar a la exposición de los resultados. Comprobación de la hipótesis y lograr la exposición o aprobación o disprobación de las hipótesis, las conclusiones mismas. Entonces, hipótesis que lo guiaron durante todo el proceso de investigación y que fueron minuciosamente comprobadas, mostrando con ello un profundo interés por conocer y descubrir los restos óseos de mamuts que fueron abatidos por grupos seminómadas, cazadores recolectores del Pleistoceno, que excavaron exprofesamente, que excavaron planeadamente, no por algo esa línea, ¿verdad?, que siguieron. Yo creo que si alarrearon un mamut, pues a lo mejor si los esquivaba, a lo mejor se iban de lado a la primera trampa y pues había que perseguirlos, ¿no?, y hacerlos caer a la siguiente, y si no en la siguiente, pues a la otra, y hasta donde fuera posible. Y el chiste es que cayeran para poder aprovechar su carne y alimentarse. Eran seminómadas, eran cazadores, eran recolectores, y estas trampas, pues obviamente les permitieron, se dieron la oportunidad con sus rudimentarios implementos, que a veces eran fabricados, nos decía Luis, de los mismos huesos, ¿verdad?, para destazar esos animales. A ver, imagínense en este momento la dimensión de un animal de este tipo. ¿Cuánta carne no habrán sacado de aquí? Y si hubiera habido la técnica de un cazo de cobre para hacer carnitas, pues yo creo que hubiera sido sabroso, ¿no? Sabroso haber comido un buen bistec de la pierna de un mamut, o del cachete, un taquito de cachete, ¿no? Un taquito de cachete sería muy bueno. El día de ayer asistía yo a una reunión de cronistas de la Universidad del Colegio de Cronistas en la Facultad de Gastronomía y al expositor, cuando terminó, me dieron la oportunidad de participar y les dije que pues yo también conocía demasiado de gastronomía sin haber estudiado gastronomía, Luis, ¿sí? Yo conozco, les decía yo, muchísimo de gastronomía, no por lo que haya estudiado, sino por lo tragón que soy, ¿sí? Entonces, pues yo me imagino un taquito de cachete de un mamut. Ahora bien, como cronista e investigador, el arqueólogo Córdoba Barradas, con su trabajo se manifiesta como el preámbulo de un viaje retrospectivo a través del tiempo y del espacio, con base en los hechos que se van generando en torno a la naturaleza y riqueza del norte de la Cuenca de México, y que se convierten en elementos para que el autor atesore con su pluma inconmovible la inconmovible huella del pasado que le facilite actuar plenamente, consciente ante la realidad provista de un profundo sentimiento de identidad y arraigo de su espacio y de su tiempo. Este texto apunta hacia objetivos bien definidos y a expresarse con un lenguaje sencillo, como decía Federico, un lenguaje sencillo que no se requiere ser especialista para entenderlo. Su lenguaje es sencillo y ameno, que facilita su lectura y seguimiento en las líneas e imágenes que el propio arqueólogo diseña. Porque aquí hay unas imágenes de veras muy interesantes dibujadas por él. Para mí fue muy interesante ver en un escritorio improvisado con tablas los planos originales y los dibujos originales que él está publicando aquí. Es muy interesante, Luis, de verdad. Gracias por haberme invitado a tu cueva de huesos. Sí, imágenes diseñadas por nuestro amigo y que abren una puerta hacia la reflexión sobre el trabajo de exploración, restauración
y montaje museográfico de osamentas de mamut. Se concibe que a nuestro buen amigo, con su equipo de trabajo, sin importarle las vicisitudes temporales, ya fueran calurosas o de lluvia intensiva, lograron obtener resultados asombrosos al comprobar las hipótesis iniciales, porque no solamente fue una, fueron varias hipótesis iniciales de este gran proyecto, avalado aquí, de veras, lo vimos con el apoyo de las autoridades municipales, ¿verdad? Y como lo mencionaré más adelante, ¿verdad? De una diputada, logrando así la publicación de esta extraordinaria obra. Al iniciar la lectura de este libro, nos damos cuenta de que emprendemos un viaje por lo que fuera la parte norte de la Cuenca de México, de cómo se excavaron las trampas para la cacería de mamuts. Es así como se ha logrado poner a la imprenta una obra verdaderamente importante para el conocimiento del pasado prehistórico de la parte norte de la Cuenca de México, en especial de nuestro muy querido Estado de México. También es notorio que Luis, como investigador y como cronista, para lograr estos resultados, pudo haber obtenido, como se ha mencionado, el apoyo de autoridades municipales, como lo es la quinta regidora, la maestra Álica, de veras, que es importante y es encomiable el trabajo que ella hace para difundir este esfuerzo, y del apoyo de la diputada Mónica Miriam Granillo Velasco, de la 61ª legislatura, porque realmente como cronistas, y aquí habemos varios, pues nos preocupa dar a conocer nuestros trabajos, que no se quede nada más en el gabinete, que no se quede nada más ahí para ver en qué momento lo damos a conocer. No, buscamos siempre apoyos, buscamos siempre espacios. Y yo creo que este es el momento claro y vivo para decir, no vino la diputada, sino para haberle echado un pial, a ver si nos echaba un pial y si nos sigue apoyando a los cronistas del Estado de México, ¿no? Para tener espacios para publicar nuestro trabajo. El cronista necesita de todo tipo de apoyos para conseguir espacios para dar a conocer el producto de su proceso de investigación. Por favor, un saludo a la diputada, si es tan amable, y enhorabuena a quienes confiaron en nuestro buen amigo el arqueólogo Luis Barradas. De veras, enhorabuena a ellos, enhorabuena a ustedes. A partir de estas exposiciones de presentación, hacemos una atenta invitación a todos ustedes, una atenta invitación a ustedes como lectores amantes de la historia, a regocijarse, a disfrutar y reconocerse en este maravilloso libro que, como bien se cita, es un trabajo lleno de emblemáticos conocimientos que nutren el patrimonio tangible e ilustran puntualmente la multiculturalidad de la Cuenca de México. Y aquí me atrevo a hacer una cita, abro comillas, de palabras del propio Luis Córdoba Barradas. La Cuenca de México, abro comillas, la Cuenca de México como sede de asentamiento de numerosos grupos, los cuales se desarrollaron iniciando desde las etapas más antiguas de caza, recolección y pesca, y posteriormente la agricultura, la alfarería, hasta llegar a las civilizaciones de cultura compleja. Esas son palabras de Luis, ahí cierro las comillas. Además, la comunidad académica, toda la comunidad académica en el Estado de México, y ustedes como lectores, que habrán de consultar este texto, se darán cuenta que al analizarlo, el autor para elaborarlo jugó con la imaginación, jugó con ese sentido profundo de responsabilidad al manejar un riguroso proceso metodológico en sus investigaciones para así compartir los conocimientos y los resultados de su trabajo en esta obra. De veras que ojalá y lo adquieran. Espero no sea muy caro, Luis. Por último, y ya para concluir, permítame expresar que quienes conocemos de la capacidad de Luis Córdoba y de sus múltiples vínculos en el ámbito de la investigación científica y de la crónica, y de su compromiso con la identidad mexiquense, estoy seguro que estoy de veras invitándolos a todos y cada uno de ustedes a continuar, a que inicien
continúen y terminen la lectura de esta maravillosa obra. Por mi parte es cuanto. Muchísimas gracias. Le estaba diciendo al autor que pensaba leer un texto ahí de resumen, pero yo creo que ya fue bastante con lo que nos dijeron los presentadores. Enseguida viene el autor de este libro, pues a hablarles sobre todo lo que hizo y lo que está pensando hacer, ¿eh? Bienvenido, Luis. Gracias a todos. En primer lugar, a la diputada Mónica Granillo por la apertura, por el apoyo para la publicación del libro, a la maestra Álica, quinta regidora de Tultitlán, también por tener ese acercamiento con la licenciada Mónica, a los compañeros cronistas por sus palabras, y gracias a todos, profesores sobre todo, porque bueno, un interés que he tenido de hacer este libro es que se difunda, porque como cronistas muchas veces hemos recibido comentarios de compañeros de diferentes municipios que nos dicen, hace años vinieron unos arqueólogos o antropólogos o etnohistoriadores, quien sea, a la comunidad que estaban interesados en investigar tal tema. Pero vinieron, los llevamos a los lugares, investigaron, excavaron, tomaron encuestas, lo que sea, se fueron y ya no regresaron y nunca nos enteramos qué conocieron en su investigación. Y creo que el primer interesado en conocer los resultados debe ser la comunidad, porque si no queda una investigación como muy restringida a los medios académicos, a los congresos, a las revistas arbitradas, y las comunidades quedan al margen. Entonces ese fue un primer interés de que se publique y se dé a conocer en primer lugar en Tultepec, pero además a nivel estatal. Por eso fue el interés de publicarlo. También, bueno, como decían, el título es bastante largo, pero es que los restos dieron tanta información que no le podía dejar un título tan corto que no dijera realmente lo que contiene. Si fuera solamente sitios prehistóricos de Tultepec 1 y 2, pues puede sonar como cualquier otro sitio prehistórico, Tepexpan, Chimalhuacán, pero no dice qué con ese lugar. Entonces por eso, trampas para cacería de mamuts, porque es el primer lugar en México que se encuentra esto, unas trampas excavadas ex profeso por los cazadores prehistóricos. Entonces eso debía ir en el título. Y bueno, se han hecho excavaciones de restos de mamuts desde los años 40 en Santa Isabel Iztapan, en Tepexpan, Totolcingo, Texcoco. Son cerca de 30 excavaciones, pero nunca se habían encontrado trampas para mamuts. Y bueno, como no había con qué comparar en México, pues nos pusimos a buscar en Europa a ver qué más había, ¿no? Y varios investigadores ubican lo que llaman los megasitios de mamut, que son sitios donde encuentran literalmente miles de huesos amontonados, incluso con las herramientas de piedra, navajas de pedernal, puntas de flecha, ahí mezcladas. Entonces eso pues es prueba de que aquellos cazadores europeos aprovechaban a los mamuts. Pero los autores concluyen que esos sitios, esos megasitios, aprovechaban el relieve natural, los cazadores, es decir, pantanos, barrancas, valles ciegos, como que arrimaban ahí a los mamuts, caían y los mataban, los destazaban y los aprovechaban. Pero que hayan excavado específicamente trampas, eso nunca se había encontrado, al parecer ni en Europa siquiera. Entonces por eso ese simple hecho pondría a Tultepec a nivel mundial, porque el hecho de excavar trampas ya está hablando de una organización social mucho más compleja. Se pudieron detectar 2 trampas, la que se conoció más medía cerca de 25 metros de largo, 10 de ancho y 1,70 m de profundidad. Los cazadores tuvieron que remover cerca de 400 metros cúbicos de tierra. Eso ya implica mucha organización. Y aparte,
que cambia la visión que tenemos sobre los cazadores. Ya no son esos grupos pequeños, nómadas, que cada mañana se despiertan y se van a preocupar a ver qué encuentran para comer, sino que al excavar trampas ya están pensando a mediano y largo plazo en su alimentación. Y más bien diseñan toda una estrategia para que cuando se les va a acabar la carne, pues buscan, vigilan otro mamut que esté cerca y lo cazan, ¿no? Entonces ya es una planeación a más largo plazo. Pero también eso implica, como son dos trampas separadas cerca de 40 metros una de la otra, y por lo que nos decían, en un terreno también como a 40 metros habían encontrado otros huesos hace tiempo, al parecer es una línea de trampas puestas a intervalos regulares de 40 o 50 metros. Entonces eso implica mucha más organización, ya no es solamente una trampa, sino toda una línea que puede ser de medio kilómetro a lo mejor. En una de las trampas se encontraron huesos de 5 mamuts y en la otra de 7 mamuts. Ahí se ve cómo estaban pensando a mediano y largo plazo. No iban a tomarse todo ese trabajo de excavación para usarla una sola vez, sino que la usaron muchas veces. Entonces también eso cambia la visión de que eran cazadores, pero no nómadas, eran sedentarios. Seguramente sus campamentos estaban en el cerro de Tultepec, que está a 1 kilómetro de distancia, y ya no serían nómadas, sino sedentarios. Y bueno, dentro del título hay otra parte, se dice procesos de destace, y es que la excavación de Tultepec 1 se realizó en 2016, ahí fue un solo esqueleto de mamut, y la de Tultepec 2 fue en 2019 y 20. Ahí es cuando se encontraron las trampas, cerca de 1.500 huesos, que son parte de 14 mamuts. Pero entonces cuando se dio la segunda excavación es cuando salió lo de las trampas, pero esa excavación nos ayudó a entender qué pasó en muchas otras excavaciones anteriores, incluso algunas que se hicieron hace décadas en Santa Isabel Iztapan, porque hay fotografías y dibujos de aquellas primeras excavaciones, y comparando unas y otras se ve que hay patrones repetitivos de destace. En el mamut de Tultepec 1 se pudo ver cómo los pasos que siguieron los cazadores, una vez que el mamut quedó empantanado, ya muerto, le cortaron la cabeza y la voltearon y le quitaron la mandíbula y el cuello. Diría uno, ¿y para qué tanto trabajo de desarmar la cabeza? Pues sería para extraer la lengua, porque era carne más blanda y pesaba cerca de 12 kilos. Posteriormente, al resto del cuerpo le quitaron las costillas izquierdas y sacaron las vísceras. Y una vez que quedó hueco, lo abandonaron y se asentó y quedó con su lado derecho hacia la parte superior en orden anatómico. Entonces ahí se ve cómo incluso el aprovechamiento de los mamuts no era total, era en diferentes grados. Había casos como este, que eran las puras vísceras. La lengua, 12 kilos, el corazón como 8, el hígado 30, pero puras vísceras, carne no. Y eso lo indica la posición de los huesos que quedó en relación anatómica. Pero eso mismo se repitió con un cráneo de Tultepec 2 y con otro de Santa Isabel Iztapan que se excavó en 1954. Que tiene la misma posición, el cráneo volteado, la mandíbula a un lado y el cuello a un lado también. Entonces se ve como había un destazamiento selectivo, escogiendo ciertas partes del mamut. Y bueno, también hablamos unos antecedentes de otras osamentas que nos tocó excavar en Ecatepec, en Coacalco, en San Pablo de las Salinas. Entonces también estas excavaciones sirvieron para comparar y entender más esas otras anteriores. Y se ve cómo también la de Ecatepec fue un destazamiento selectivo. Ese mamut quedó en una zona muy pantanosa en la que seguramente los cazadores no podían maniobrar para destazarlo totalmente. Entonces solamente le quitaron 3 extremidades, las 2 delanteras y la trasera derecha. La trasera izquierda se encontró muy profunda en orden anatómico, todos los huesos de la pata.
Y la caja torácica toda en orden anatómica, con el cráneo, la pelvis, costillas y vértebras. Entonces, en ese caso fueron las puras patas, los músculos. Entonces, había diferentes formas, unas de vísceras, otras de carne, según también el lugar en donde había quedado el mamut. Y en cambio, el mamut de Coacalco, ese sí fue un descuartizamiento total, porque se encontraron grupos de vértebras, por ejemplo, 3 vértebras en orden anatómico, en otro lado otras 3, pero separadas, y todo amontonado. En ese caso quiere decir que lo fueron destazando hasta llegar a la columna, la seccionaron y fue total. Entonces, bueno, estos son los procesos de destace, que ya nos está hablando la distribución de los huesos de mamut, nos está hablando de la cultura de los cazadores. Es como si fuera una imagen holográfica. No vemos a los cazadores, no vemos sus herramientas ni sus campamentos, pero a través de los huesos podemos saber algo de su cultura. Y bueno, otra parte del título es "Y rituales en el norte de la Cuenca de México". Es porque en esta excavación de Tultepec II se encontró un cráneo de mamut muy grande con sus defensas y muchas vértebras colocadas alrededor y costillas encima. Los 2 omóplatos colocados del lado izquierdo del mamut. Pero aquí era una colocación intencional, no era solamente producto del destazamiento, que van cortando y quitan huesos y los tiran donde no estorben, sino que los acomodaron intencionalmente. Esto ya nos está hablando de otro nivel de cultura, ya no solamente aprovechar la carne para la subsistencia, sino conceptos rituales de los primeros cazadores. Al analizar todo el conjunto de huesos, este en especial del ritual tenía sus 2 omóplatos izquierdo y derecho. Otro conjunto de huesos de otro mamut también tenía los 2, izquierdo y derecho, pero de todos los que sobraban de omóplatos había como 7 derechos y solamente 2 izquierdos. Y ahí había pues que entender de qué es lo que está pasando, ¿no? Si solamente fuera destazamiento para aprovechar la carne, pues los huesos ahí debían estar y más o menos mitad y mitad, pero había una predominancia de los derechos sobre los izquierdos. Y además no hubo un solo hueso del esternón. El esternón del mamut se compone de 3 partes, y en cambio sí se encontraron huesos más pequeños, por ejemplo falanges, el yoides, que es un hueso del cuello, los sesamoideos son los huesos pequeños de las patas, eso sí había, pero esternones ni uno solo, debía haber como 40 por lo menos. Entonces eso también ya está hablando de otra cosa que no sabíamos qué era, porque además el hueso del esternón es poroso, porque ahí se insertan cartílagos que unen con las costillas. Entonces no tiene ni siquiera una utilidad como para sacar navajas de corte o algo así. Aquí yo creo que más bien todo eso son aspectos rituales que tienen que ver con lo izquierdo y lo derecho. Cada uno de los lados tiene características propias. La mayoría somos derechos, pero el corazón está del lado izquierdo. El sol, cuando sale en el horizonte, según la época del año, se va recorriendo al norte, cuando es primavera y verano. Los días son calurosos, lluviosos y largos. Cuando se mueve al sur, a la derecha, es otoño e invierno, los días son cortos, fríos y secos. Es decir, el mismo sol, que es el astro que da origen a muchos conceptos rituales, tiene esos 2 aspectos de izquierdo y derecho, son 2 partes opuestas pero complementarias. Y esas 2 partes opuestas en el sol tienen su unión en el paso cenital el 21 de marzo, cuando las 2 mitades se unen y no se produce sombra. En el cuerpo la unión de las mitades es el esternón, entonces debe tener también ese significado ritual, quizás derivado de la misma observación de los astros. Y bueno, también en este aspecto no había con qué comparar en México, porque no se habían encontrado rituales prehistóricos.
Entonces igual buscamos información de lugares de Europa y resulta que en varios sitios de la República Checa, de Austria, de Rusia, de Ucrania, hay entierros prehistóricos, algunos de más de 20,000 años, en donde hacían un hoyo en el piso, enterraban al muerto y lo tapaban con un omóplato de mamut. Podría pensarse que, bueno, como es plano y muy grande, es simplemente como una tapa y ya. Pero al buscar las fotografías y dibujos de aquellas excavaciones, resulta que muchos de esos son izquierdos, que son los que faltan en Tultepec. Entonces igual debieron tener un significado ritual en Europa con los hombres prehistóricos, y que toda esa cultura la debieron traer los primeros pobladores que pasaron por el estrecho de Bering. Es decir, no eran grupos pequeños de cazadores hambrientos como siempre los habíamos imaginado, sino que era una sociedad, a lo mejor sí de tecnología sencilla, pero de conceptos rituales muy amplios de conocimiento de la naturaleza. E incluso en algunos sitios de Europa y de Rusia, por ejemplo, encontraron en Ucrania un sitio prehistórico en donde hacían una especie de casas redondas hechas con huesos de mamut, y en una de estas había 6 huesos pintados con líneas rojas y puntos. Como tienen desgastes en ciertas partes, ahí interpretaron que son instrumentos musicales de percusión. Por ejemplo, había un fémur que es sin cabezas, como un tubo, da un tono muy grave. Había un omóplato que, como es plano, da tonos agudos, y así los diferentes. Entonces interpretan que son de los primeros instrumentos musicales. Y de esos 6 instrumentos hay un omóplato y es izquierdo también. Es decir, ese no es de un entierro, es otra cosa, pero también es izquierdo. Y en otro sitio de Rusia, también otro omóplato de mamut que está esgrafiado con figuras, no es de entierro y también es izquierdo. Y en otro lugar, por ejemplo, en Zaraisk, en Rusia, es un sitio donde hay muchas perforaciones en el piso con objetos prehistóricos. Ahí encontraron varias de estas figuras, las Venus, hechas de marfil de mamut. Y 2 de estas estaban enterradas en 2 pozos diferentes y las 2 tapadas con omóplatos de mamut. Entonces ahí se ve como, aunque no hubo con qué comparar en México, aquellos sitios están dando información que nos puede ayudar un poco a tratar de entender lo que pasaba en México, y que nos cambia el concepto totalmente de cómo eran esos grupos de cazadores. Debieron traer una cultura ya más desarrollada en lo ritual desde su paso por el estrecho de Bering. Y otro aspecto es que para el fechamiento de los sitios de Tultepec 1 y 2 se vio en las capas de la tierra, los cortes estratigráficos, que había 3 cenizas volcánicas intercaladas. Esa zona originalmente fue el fondo del lago de Xaltocan, pero hay estudios que han hablado de cambios climáticos de hace miles de años, y en algunas épocas el lago se secaba, es cuando excavaron las trampas para los mamuts. Y en ese momento, cuando estaban usando las trampas, es cuando cayó una ceniza del Popocatépetl de 14,700 años. Entonces eso ayudó a darle cronología a este asentamiento, y nos está ayudando a entender qué tan antiguo es este concepto de ritual y las trampas y todo esto, ¿no? También se ve como después de esa erupción cambió el clima, subió el nivel del lago, y las trampas se fueron rellenando en forma natural. Y en un nuevo cambio climático volvió a bajar el nivel, las trampas ya se habían rellenado en forma natural, pero ahí mismo había otro mamut más arriba, que es posterior, es como de 13,000 años. Es decir, entre el que está arriba y los de las trampas hay como 1,500 años de diferencia. Pero en ese de arriba, una característica que tiene es que tampoco tiene esternones y solo estuvo la mitad derecha del mamut, es decir, todo el lado izquierdo falta.
Entonces se ve que son conceptos rituales que perduraron por miles de años y debieron ser el antecedente de muchos conceptos de las culturas indígenas, de los teotihuacanos, toltecas, mexicas. Debe ser esa la razón de alguna manera que, por ejemplo, Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo, se le llama así porque él está al lado izquierdo de la ruta del sol. Entonces debe venir desde la prehistoria. Los conceptos prehispánicos se debieron originar desde la prehistoria. Y bueno, son algunos de los temas que se tratan en el libro y no sé si tengan alguna pregunta. El trabajo que es producto no del ayer, sino de varios años, y como lo dijera el maestro Jaime, ese acudir al método científico, y usted lo ha hecho mención, comparar entre lo que aquí se tiene en México, lo que se tiene en Europa y en otros espacios. Realmente esa comparación es muy importante porque de otra manera se quedaría con un conocimiento cercenado. Ahora, hablar de su obra también nos lleva a decir, se ha incrementado lo dicho por otros autores, no se ha quedado con esa visión. Y también algo importante, esos resultados han llevado a que se corrija parte de ese conocimiento. ¿Por qué se va a corregir? Algunos investigadores dicen, así fue, pero al encontrar Luis Córdoba Barradas otra información y explicarnos cómo se dio esa cacería, indudablemente se está corrigiendo lo dicho por algunos. Y esa corrección, indudablemente, la formación, el trabajar con otras técnicas, pues si buscamos en los libros de antaño, quizás algunos que fueron nuestros libros de texto, diríamos, lo que nos dijeron hace tiempo, sí, como en otras áreas, se puede o no se puede. Pues está dejando un gran legado para, pues no solamente los estudiosos, los interesados por la historia, la arqueología, sino también para los chicos que se están formando en las aulas. Ojalá este equipo que tenga, pero sobre todo usted, tenga más años para ese aporte. Gracias por la oportunidad de hablar. Gracias. Me gustaría saber su concepto, su idea, porque a mí me hizo muy interesante manejar esta parte izquierda, derecha como tal, pero para usted, porque yo siento como que es algo más profundo, me quedé con esa duda porque en la parte izquierda, la parte derecha, nos menciona ciertos hallazgos, ¿no?, de la historia como tal, pero para usted, para su investigación, ¿qué es lo que nos podría compartir acerca de eso? El lado derecho, el lado izquierdo, pero en específico el lado izquierdo, ¿qué es lo que usted nos quiso decir ahí? Porque yo siento que hay algo más profundo de lo que nada más el lado izquierdo. Sí, pues bueno, por ejemplo, el profesor José Jaime mencionaba lo del método científico y las hipótesis. En realidad aquí lo que llevó a todo eso fue el material mismo. Porque bueno, en la excavación, en este caso empezó como una excavación de rescate, porque había una obra en proceso. Se tenía que intervenir rápido porque había el riesgo de que se perdiera el material. Entonces en la excavación, pues bueno, se hace la cuadrícula, se va registrando, se hace un dibujo a escala 1:10, se divide en cuadros de 1 metro. A cada hueso se le da un número progresivo y se ubica con coordenadas en los cuadros. Y ya a la hora de estar revisando, resulta que no hay esternones, bueno, los huesos están mezclados. Y a la hora de tratar de agrupar, bueno, de cuántos mamuts son, pues a identificar, por ejemplo, como dicen los biólogos, el número mínimo de individuos. Si se toman los cráneos, hay 7 cráneos, por decir, eso representa por lo menos 7 mamuts.
Pero aquí lo hicimos combinado, no tomar solo un hueso como número mínimo, sino varios diferentes. ¿Cuántas pelvis? ¿Cuántos cráneos? ¿Cuántas mandíbulas? Húmeros, izquierdos, derechos, fémures, todo. Porque resulta que hay menos cráneos de 14 mamuts, pero si tomamos en cuenta las pelvis, sale otro número y algunas de esas no corresponden con esos cráneos. Entonces eso es lo que nos llevó a decir, bueno, hay 14 mamuts. Pero aparte, al identificar los huesos izquierdos y derechos, resulta que hay muchos más derechos que izquierdos y no hay esternones. Eso se tenía que explicar, pues ¿cómo le hacemos? Eso no estaba contemplado en ninguna hipótesis. Y si de origen hubiéramos planteado cuando empezaba la excavación, simplemente era impensable proponer una hipótesis de trampas o de ritual prehistórico. Con lo que había de antecedentes, eso me hubieran dicho que estoy loco, ¿no? Eso más bien resultó del análisis de los datos, de lo que se encontró. Entonces, decía, un aspecto fue el de lo izquierdo y lo derecho, que hay más omóplatos derechos que izquierdos, pero además, por ejemplo, el cráneo del ritual tenía incrustada una costilla en el arco cigomático derecho, es ese arco de hueso que tenemos, estaba ahí metida. Ese se encontró en la sección 2 de la excavación, pero a 40 metros de distancia, en la sección 1, donde es la otra trampa, salió parte de otro cráneo y también tenía incrustado un hueso en el arco cigomático derecho. Y buscando información de Europa, resulta que en Suiza hay una cueva prehistórica donde había el culto al oso, y allí en los años 20 se encontraron un cráneo de oso con un hueso incrustado en el arco cigomático también. O sea, hay como repeticiones. Y bueno, esto de lo izquierdo y lo derecho yo creo tiene que ver eso lo deducen los grupos de la observación inicial. El hecho de, por ejemplo, desde aprender a lanzar una lanza, cuando los papás les enseñaban a los hijos, pues saber con esta mano, con esta, no, pues con la izquierda no se puede, es con esta, ¿no? Y ellos empiezan a preguntar, ¿por qué se puede con una y con la otra no? Siendo que el corazón es la fuerza, lo que indica la fuerza, el alma está del otro lado, ¿no? Pero hay personas que son zurdos, y bueno, originalmente lo contrario a lo diestro era lo siniestro, pero en el concepto de que es la contraparte, no lo malo. Eso lo sacó después la Iglesia con el paso del tiempo, que veían feo a los zurdos. Pero en realidad de origen lo siniestro es lo opuesto a lo diestro, no tiene otra connotación mayor, ¿no? Pero bueno, esto se da en muchas culturas. Por ejemplo, en Oriente el yin y el yang, que son dos complementos en blanco y negro, como es el día y la noche, y tiene, por ejemplo, hay unos datos que ya no incluimos aquí, porque requiere mucha más elaboración. Por ejemplo, dentro de esta dualidad de lo izquierdo y derecho está la otra dualidad de día y noche o de rojo y negro. Por ejemplo, hay una escultura en el Templo Mayor, un portaestandarte de piedra, es un personaje antropomorfo que está en forma vertical, pero tiene pintada una mitad de rojo y la otra de negro. Cuando se habla en los anales de Cuautitlán de la partida de Quetzalcóatl de Tula, dice que va a Tlilán-Tlapalán, es la región del negro y el rojo, y eso es 500 años antes de los aztecas. Si vemos las pinturas de Baja California, de la Sierra de San Francisco, hay representaciones humanas y de animales, y mitad roja y mitad negra, y son de otra geografía, otra época diferente también, o sea, es una constante. Y luego también hay otra figura que le llaman la bolsa. Eso sobre todo se encuentra en videos que hablan de extraterrestres, de esoterismo, temas de ese tipo.
pero también tiene un trasfondo más allá de eso, muy cultural. Por ejemplo, hay personajes representados que tienen en una de las manos colgando una bolsa. Está la correa curva y la parte rectangular como especie de bolsa. Esa se ha encontrado, por ejemplo, en una escultura olmeca de Tabasco, que es como del año 800 a.C., pero también la hay en relieves de Mesopotamia, que son como de 2000 o 3000 años antes de Cristo. La hay en Egipto también. La hay en un códice mixteco. Se ve un personaje que tiene el arco y la flecha, en la espalda carga el sol y tiene la bolsa en una de las manos. Y la correa es roja y la bolsa es negra. Ahí aparece la dualidad asociada a la famosa bolsa. Y bueno, y buscando información para el libro, salió así como por casualidad una estela en Mongolia, que es como del año 1500 a.C., es de piedra y está representada en la bolsa. Le hicieron análisis petrográfico y resulta que el asa era roja y la bolsa era negra. Yo creo que ahí eso está representando el sol naciente. Cuando vemos en el amanecer el horizonte, se ve el cielo rojo, curvo, y del horizonte hacia abajo negro totalmente. Entonces debe estar representando eso, la famosa bolsa, el sol naciente. Y más si en el códice mixteco incluso el personaje está cargando al sol en la espalda. Entonces debe partir de la observación del sol, sobre todo, esas dualidades, día y noche, rojo y negro, lo izquierdo y lo derecho. O sea, es una interrelación de elementos. Incluso han hecho estudios estadísticos de las pinturas prehistóricas de Francia y España. Muchas de estas pinturas son de 10.000 o 15.000 años y han visto cómo predominan las imágenes del mamut, rinoceronte y bisonte representadas en su lado izquierdo y el caballo del lado derecho. Ahí los asocian los primeros con la luna y la oscuridad, la noche, y el caballo con el sol y el día. Entonces es un conjunto de elementos que están interrelacionados y muy antiguos, que de ahí derivaron seguramente conceptos ya de las culturas más recientes. Mi pregunta o comentario surge de pues el desconocimiento, pero impulsado por el interés. Menciona usted que en el destace, en algunas veces se ve que pues nada más utilizan las vísceras, y ahorita hablando de los rituales y pues de la iglesia, viene a mí una duda, tal vez ya se la han planteado ustedes. Sin embargo, en la actualidad cuando pues se utiliza un animal para la comida, pues se le da usos diferentes a cada una de sus partes. Pero no habrá la posibilidad de que en aquellos momentos los mamuts, en vez de ser cazados para alimento, fueran cazados simplemente para pues un ritual, debido a que pues nada más se utilizaban en la mayoría de los casos, como usted lo dice, las vísceras. Entonces a lo mejor su carne no era lo que ellos buscaban, sino pues las vísceras. Y yo he visto que en rituales de santería o de brujería se usan los corazones. Entonces tal vez al ser un corazón muy grande, pues la potencia de la brujería, el hechizo o lo que sea pues aún más grande. Ese es mi comentario. Sí, yo creo es como combinado varios aspectos. O sea, en la cultura humana no siempre se puede como clasificar los comportamientos así tan rígidamente. Hay variaciones regionales, culturales, temporales, y debe ser, por ejemplo, este mamut del ritual era un cráneo de los más grandes,
Por el estudio que hicieron de la mandíbula debió tener como 45 años de edad. El rango de edades basado en las mandíbulas van desde un mamut de 6 años más o menos, otros de 14, de 20 a 22, de 26 y el de 45, que es el más grande y es el del ritual. Pero además ese mamut, en sus defensas, la del lado izquierdo estaba rota. Ha de haber sido por alguna pelea entre machos, pero se ve que fue en vida porque ya no tiene ángulos, sino que está redondeada la rotura. O sea, la siguió utilizando en vida, pero era más corta. Entonces los cazadores pues lo debieron tener muy bien identificado, porque era uno de los muy grandes y con esa defensa rota. Les ha de haber costado mucho trabajo cazarlo. Entonces sí, no sería raro que a en agradecimiento, como todavía se usa en algunos pueblos, que va la gente al monte o a la selva o al bosque, pide permiso, caza y regresa a agradecer. Entonces en este caso posiblemente fue algo así. En especial por respeto a ese mamut tan grande, lo destazaron, pero regresaron a agradecer. Pero además se ve que fueron como dos momentos diferentes. Uno fue la cacería y el destazamiento, y tiempo después regresaron para hacer este ritual, porque varias de las vértebras que estaban alrededor no eran de ese mamut, eran de otros más pequeños que habían cazado con anterioridad. Eso se ve en los tamaños, el deterioro. Entonces se ve que son como dos momentos diferentes. Y solamente en ese hubo ese ritual tan especial, posiblemente por esto, que era muy grande, lo tenían muy identificado y como respeto regresaron a hacerle ese ritual. También en esas excavaciones de Rusia, en Zaraisk, en uno de esos pozos, encontraron una figurita de un bisonte hecha también con marfil de mamut. Pero la figurita, algo peculiar que tiene es que el lado izquierdo lo tiene picoteado y tiene rotas las dos patitas izquierdas. Entonces el autor sugiere que quizás es un ritual de cacería. Han de haber hecho una serie de pases mágicos, danzas, invocaciones, la picotearon, la rompieron, la enterraron con cuidado y después fueron a cazar bisontes, como si fuera un muñeco de vudú, de alguna manera. Entonces, pues todos esos datos van ayudando un poco a entender. Y sí, también es posible que lo cazaban, hacían el ritual, pero ciertas partes pues también tuvieran un uso ritual, a lo mejor el corazón, como dicen, ¿no? Una manera de apropiarse como de la fuerza, el alma del mamut, podría ser esa. Y en sí, en algunos se ve que aprovechaban las vísceras, en otro la carne de los músculos, y en otros los destazaban completos. O sea, hay diferentes grados. Y bueno, también lo que vemos es lo que quedó en las trampas, que sobre todo son huesos de mamut, pero seguro cazaban de todo, bisontes, caballos, camellos, conejos, lo que hubiera. Solo que esos animales, como son más pequeños, los cortaban en partes, se los llevaban al campamento y no quedaban ahí los huesos. En las trampas, huesos de otros animales fueron muy pocos, de caballo, de camello, pero muy pocos en comparación con los de mamut. Buenas tardes. Creo que se reconoce el cambio conceptual que usted da en cuanto a la caza de los mamuts, porque creo que cuando buscamos una imagen bueno, yo recuerdo las imágenes de las biografías y lo que nos enseñábamos en la escuela, es que los antiguos cazadores corrían detrás del mamut con sus lanzas, ¿no? Y pues imaginar un animal tan grande, pues creo que sería complicado. Entonces creo que lo que usted aporta ayuda mucho a identificar cómo era ese proceso para poder cazar a un animal de tal magnitud. Creo que también, bueno, mi pregunta es relacionada a los rituales. Usted comenta que falta esa parte izquierda y que, bueno, su hipótesis sería con base en lo que se llegó a descubrir en otros lugares, ¿no? En Europa. Aquí no hay referencias, supongo. Mi pregunta es, ¿su estudio va a continuar en relación a eso? O sea, si se llegara a descubrir algo relacionado a estas piezas que faltan, si se llegaran a descubrir
y tuviera alguna relación con los rituales, ayudaría a complementar esa información que quizás está incompleta en otros lugares y que también ayudaría a comprender que no nada más los antiguos pobladores tenían esa, no sé, capacidad para poder cazar, pero también para poder dar un significado a sus acciones, que en este caso pues, serían los rituales. Entonces, mi pregunta es eso, o sea, ¿hacia dónde iría su investigación relacionado a lo que ya descubrió hasta este momento? Las trampas están en la planicie donde fue el antiguo lago de Xaltocan, y con casi a 1,5 kilómetros está el cerro de Tultepec. Es un cerro que mide más o menos 3 por 3 kilómetros y como 70 metros de altura, es una loma extendida. La idea es que posiblemente ahí es en donde estaban los campamentos, si no en la parte alta, en la ladera, porque también hay que pensar que los mamuts pues andaban en manadas y además había manadas de camellos, de bisontes, colmillos de sable. Entonces, si tuvieran un campamento en la planicie sería muy riesgoso. Una estampida de animales pues les sacaba el campamento. Entonces, hasta por seguridad de ellos debían estar en la ladera. Y al mismo tiempo desde ahí podían ver las trampas y las manadas en donde estaban para planear la cacería. En esa parte, al pie del cerro, es donde podría ser que estén los campamentos. Se tendría que hacer un proyecto de excavación en esa parte, pero sobre todo, primero de prospección con radar para tratar de ubicar los lugares, porque como está al pie del cerro, pues con la erosión que baja tierra por miles de años, han de estar enterrados como a 5 metros de profundidad. Entonces hacer excavaciones para atinarle a encontrar un campamento sería muy difícil, tendría que ser primero con radar y magnetómetro. Y sí, posiblemente ahí estén los huesos faltantes. No sabemos para qué se usaban. En Europa pues sí hay como tapas para entierros, acá no sabemos para qué eran, pero tenían un significado ritual, que en los campamentos podría estar la respuesta de para qué los utilizaban, ¿no? Y bueno, venimos también desde el municipio de Atlautla, en donde estamos cerquita del volcán Popocatépetl. Y bueno, todo lo que usted platica y toda la investigación que nos hace referencia a esta magnífica obra, pues sí nos da muchísima curiosidad y al mismo tiempo como que, pues sí, obtener esta obra. Pero bueno, ya hemos preguntado mucho al escritor, no sé cómo les vaya a parecer a ustedes, pero ya le preguntamos mucho del mamut, ya le preguntamos mucho de su investigación, pero me gustaría saber un poquito más algo sobre muy personal suyo, ¿no? Válgame la redundancia. ¿Hay alguna inspiración que tuvo usted de niño, algo que se relacione con esto, con toda esta obra que yo lo oigo hablar y no sé, me impacta? Porque en el municipio donde trabajamos tenemos cosas que se relacionan con esto, no con mamuts, pero sí con culturas, ¿no? de ese momento, pero hay algo que usted le haya impactado, le haya marcado en su vida, que hasta el día de hoy, en esta etapa de su vida, pues lo culmina, no sé, lo llega a realizar con esta obra, algo que se relacione desde ahí, desde su infancia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, le voy a hacer una pregunta. Yo soy profesor de una secundaria general del municipio de Atlautla y cuando me tocó impartir la materia de historia, me hicieron esta pregunta y yo les hablé de lo mismo, de los mamuts, y me dijeron, profe, si usted estuviera frente de un mamut, ¿qué parte del mamut le gustaría probar? Entonces yo le hago esas dos preguntas, algo que se relacione con su infancia y que se haya orillado a llegar a esta magnífica obra. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si estuviera frente a ese mamut, ¿qué parte del mamut le gustaría comer? Pues bueno, sí, algo que me marcó para estudiar arqueología fue el hecho de que cuando estuve en primero o segundo de primaria, estuve en un grupo de scouts en el colegio Anáhuac, el Salesiano, que está en Barrientos, en Tlalnepantla. Ahí estudié la primaria y la secundaria. Estuve en un grupo de scouts y nos llevaron al Museo de Antropología. Cuando viviendo en Tultitlán, iba con mi hermano el mayor a la casa de un amigo que estaba en otro de los barrios de la cabecera, y pues atravesábamos los terrenos, encontrábamos figuritas arqueológicas, malacates y todo esto. Y el hecho de ver
que un malacate que encontré ahí en un terreno. Después vi uno igual en el Museo de Antropología que es impresionante. Pues eso me marcó. Sobre todo esa parte, ¿no? Y bueno, después entré al Instituto Nacional de Antropología en el 86 y me dieron la facilidad de, sobre todo, excavar en zonas cercanas a donde vivo. Entonces me tocó excavar, por ejemplo, en 1990 el mamut de Coacalco con otros compañeros, después en el 91 el de San Pablo de las Salinas, en 93 el de Catepec, que es el que anduvieron trayendo en exposiciones en 11 estados, incluso estuvo aquí en Toluca. Y también excavé en Tlalnepantla, en Ixtlalpan, 2 en Guadalupe Victoria, en Ecatepec, y finalmente los de Tultepec, el primero en 2016 y la segunda excavación 2019 y 20. Por ejemplo, algo que impacta, como decía, a los niños, y esa es una parte importante en la educación. Estando en el mamut de Tultepec, en el primero, un día llegó una señora muy emocionada. La excavación la teníamos a media calle, era un camino de tierra, la acercamos, pero desde fuera la gente podía ver la excavación, pusimos lonas con información, llevaron grupos de escuelas y todo, ¿no? Un día llega una señora muy emocionada: qué bueno que nos dejan ver esto, es muy interesante lo que pasa en nuestra comunidad. Dice, cuando yo era pequeña me llevaron a ver la excavación de un mamut en Coacalco cuando estaba en la primaria, por eso ahora yo traigo a mi hija para que vea de Tultepec. Y le digo, a mí me tocó excavar ese de Coacalco. Entonces ahí se ve cómo en la niñez hay un impacto positivo que perdura a lo largo de la vida, ¿no? De ahí la importancia de cimentar valores, interés por la lectura, por la cultura en los niños, ¿no? Por ejemplo, ahorita está ya montándose la museografía del Museo de Tultepec. Funcionó durante un año, hubieron, como mencionó Federico, más de 50,000 visitantes en un año, y con todo esto de las obras del aeropuerto del AIFA hubieron proyectos de inversión en los municipios de alrededor, y una de las obras de Tultepec fue que hicieron un nuevo museo, demolieron el que había y se construyó uno más grande que ahorita está en el montaje. Ahora va a tener casi 1,000 metros cuadrados para exposición. Y en el museo una de las partes que tenía eran los servicios educativos, talleres infantiles, la pintura prehistórica, diferentes cosas, y se veía cómo los papás llevaban a los hijos, les gustaba ver el mamut armado, el taller y todo, y a los pocos días regresaban con el amigo, con el primo, o sea, se contagia el interés. De ahí la importancia de estos espacios educativos, ¿no? Entonces, pues sí, las ciencias deben tratar de como enfocarse más en la educación, en la divulgación, ¿no? Y bueno, y de la otra pregunta, pues no sé, ¿qué? Pues es difícil saber, ¿no? Pues, hubo quien, igual en Rusia, en Berelok, a principios del siglo XX encontraron un mamut congelado, y según descripciones que hay de la época, sí probaron la carne de mamut esos exploradores todavía. Quién sabe a qué les supo después de 10,000 años, ¿no? Pero sí, gracias por su asistencia y ojalá se interesen en el libro. Agradecer la hospitalidad de la licenciada Ligia, que es nuestra directora aquí en este bello edificio de la Biblioteca del Congreso. Muchísimas gracias. Y a todas y todos ustedes, a nombre de nuestra diputada Mónica Miriam Granillo Velasco, les agradecemos su presencia
esperamos que hayan disfrutado plenamente esta gran exposición que ha habido el día de hoy y que lo apliquemos ahí donde estemos cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y tengan un excelente retorno.